todos podemos estar realmente de acuerdo en que todos los actos de corrupción, sea del gobierno en el que sea, tienen que ser plenamente condenados. Pero algo en lo que también podemos estar de acuerdo es que el gobierno del presidente Gustavo Petro está demostrando realmente cómo se debe gobernar. Que si efectivamente ve un caso de corrupción en su gobierno, inmediatamente toma acciones. No como el pasado gobierno del expresidente Iván Duque, en donde fueron varias las personas que se llenaron los bolsillos a costa de los dineros públicos, de los dineros de los colombianos, y que a la fecha absolutamente nada ha sucedido. El reciente caso de corrupción en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y el Desastre con respecto tanto a las ollas comunitarias como a los carrotanques por parte de Olmedo López y de Sneider Pinilla ha dado absolutamente de qué hablar en todos los sectores políticos, pero más que todo en la oposición de nuestro país, en esa oposición rastrera y oportunista que ahora sí utiliza un hecho tan lamentable como la corrupción de los carrotanques para ahora sí preocuparse por los niños de La Guajira, por preocuparse porque estos no tienen agua potable, cuando en su gobierno, en el gobierno de derecha que tuvo tantos años Colombia, nunca se preocuparon por estas graves problemáticas que tenía La Guajira. Pero entonces ahora sí salen todos preocupados, pegándose de un tema tan importante que por supuesto el presidente Gustavo Petro ha buscado medidas, ha condenado estos hechos, se ha disculpado con la ciudadanía y sobre todo ha mencionado que va a esclarecer estos hechos de corrupción. Y entre esa oposición rastrera y mentirosa se encuentra nada más y nada menos que el ex senador Jorge Robledo, el que en algún momento también aspiró a la presidencia de la República, que ahora posa de impoluto, de que no sabe absolutamente nada de corrupción y que sin incluso tal vez el darse cuenta, o bueno, puede que sí, está apoyando a la derecha de este país. Se le olvida descaradamente al señor Jorge Robledo que los movimientos o los partidos políticos a los cuales él ha pertenecido e incluso al que pertenece en este momento fue creado desde las bases de izquierda de nuestro país. El Polo Democrático es de izquierda. El MOIR es de izquierda y este movimiento que él creó, que es Dignidad y Compromiso, este nuevo partido político también partió desde las bases izquierdas, porque ahí llegaron políticos del Polo y políticos del MOIR, es decir, su partido es de izquierda. En una carta supuestamente abierta a través de la plataforma de X, le escribió al presidente Gustavo Petro por este tema de la corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y el Desastre. Así que por favor, vamos a leerlo. Carta abierta al presidente Gustavo Petro. Muy equivocado que usted se atreva a decir, señor presidente Gustavo Petro, como dice aquí: mi gobierno no compra congresistas. Son mentirosos los titulares que así lo insinúan. Eso es obstrucción a la justicia, al trabajo de la fiscalía que irrespeta la inteligencia de los colombianos. ¿Por qué los dos principales ex jefes de la unidad de riesgo de su gobierno están confesando en la fiscalía y dando pruebas de que ellos, con plata ilegal de los carrotanques de La Guajira, le dieron 4.000 millones a los presidentes del Congreso para que sobornaran más congresistas y aprobaran sus pésimos proyectos de ley como el de la reforma pensional? ¿Y usted cómo sabe que eso no es cierto? ¿Usted convivió con ellos el 100% del tiempo? ¿Entre sus funciones está decirle a la fiscalía cómo debe pensar? Ni que fuera Dios, doctor Petro. Y en un gobierno en el que usted mismo, en este texto, reconoce que sí hay corrupción y no poca, diría yo, como lo sabemos los colombianos. Atentamente, Jorge Enrique Robledo. Así que entonces la senadora Clara López concedió una entrevista en la W. En esa se encontraba Jorge Enrique Robledo y la entrevista era básicamente un debate sobre lo que estaba ocurriendo con los casos de corrupción en esta unidad del gobierno. En esta entrevista, Clara López no solamente fue contundente con Jorge Robledo, también con Lucas Pombo, este supuesto periodista que en una emisión en vivo se atrevió a mencionar que supuestamente el presidente Gustavo Petro había llegado al poder por la mermelada. Clara López le respondió de forma contundente. Le mencionó que eso era una completa mentira, que él acaso a quién era a la persona que estaba entrevistando, pero adicional también se encargó de recordarle a Jorge Robledo de dónde viene, de esos movimientos políticos de los que posiblemente se pegó para poder llegar a escenarios políticos tan importantes como lo fue el Senado de la República. Así que por favor presten muchísima atención a esta lamentable entrevista, en donde claramente también se evidencia
el gran sesgo de los medios de comunicación. Bien lo mencionó el presidente Gustavo Petro, que los medios tergiversan la información. Y este es el caso, Lucas Pombo lo demuestra. Pero adicional, otras personas como Jorge Robledo, que también tienen eco en diferentes personas a través de diferentes plataformas, y ahora en esta entrevista también se encargan de mentir y por supuesto de olvidar esas raíces políticas de las cuales vienen, de esos movimientos políticos de izquierda de los cuales vienen, y que ahora sí quieren gozar de impolutos. Ese que incluso le hizo campaña al mismísimo Enrique Peñalosa, al mismísimo Samuel Moreno. Por favor, ¿qué podemos esperar de estas personas? Escuchen, por favor. Demasiados. Doctora Clara, obviamente lo que usted está diciendo, pues frente a dejar actuar a la justicia tiene razón, pero es que lo que preocupa es el doble rasero, es decir, durante meses, durante años, sus compañeros del pacto histórico, el propio presidente de la República le atribuyeron responsabilidad directa, por ejemplo, a Iván Duque por el tema de Karen Abudinen, ahí no hubo sentencia judicial, hablaron de mermelada durante años y años y fue buena parte de la plataforma que los llevó al poder hoy. ¿Por qué en ese momento no había que esperar a una decisión judicial y ahora sí? Bueno, Lucas, usted está hablando con la persona equivocada. Yo siempre he defendido el debido proceso y sí que me costó, y sí que me ha costado mantenerme fiel a mis principios, porque es que una constitución no puede servir para unos en una época y para otros en otra. Si han actuado de esa manera y no han respetado el debido proceso, porque yo sí sé que mucha gente de la izquierda le fascina dar dedo sin pruebas, como le pasa al senador Robledo, pues yo sinceramente no estoy de acuerdo con esa actitud, pero tampoco estoy de acuerdo con la actitud oposicionista, política, extremosa de mi ex colega del Polo Democrático, el ex senador Robledo, de usar cada cosita para ver si deslegitima y denigra del presidente de la República a quien no lo unen lazos de amistad, sino de una enemistad profunda. Y que ahora que está posando de oposicionista y de antiizquierdista, pues yo quiero recordarle que el proyecto político que nosotros defendemos y que usted antes defendía, tiene como mira no solamente ser anticorrupción, sino ojalá llegar al fondo de una reforma social profunda de este país, y que como ustedes ahora están en otro plan... No, pero estamos hablando de otra cosa, claro, respetemos a la audiencia. No estamos hablando de otra cosa. Sí, claro, entonces ahora resultó que Superman es el presidente de la República. Sí, el presidente está haciendo un gran esfuerzo frente a enormes dificultades. Ahora, cambiar el país en 2 años no es algo que se pueda hacer. Yo creo que eso es lo que ustedes están tratando de generar, las condiciones para que el presidente no pueda hacer nada y puedan acabar con un proyecto político que quiere hacer profundos cambios en este país, pero no lo van a lograr. Sí, doctor Robledo, usted precisamente en su carta pues se basa en un trino del presidente Gustavo Petro, pero él justamente en la última parte de este trino dice: hemos suspendido los contratos firmados por Olmedo o Schneider y salvado la mayoría de la parte del dinero público. ¿Usted cree que enumerando este tipo de actos corruptos que cometió Olmedo en La Guajira, en Caregato, ya con eso entonces el presidente se lava las manos, o es momento más bien de eliminar la unidad de gestión del riesgo? No, ahí estamos, en eso también se equivoca el presidente Gustavo Petro, ahí están pendientes cosas de una gravedad inmensa que tienen que ver con la unidad de riesgo, por ejemplo, unas sumas descomunales que a través de un politiquero socio en política de Olmedo y del gobierno de Gustavo Petro transfirieron unas sumas descomunales de decenas de miles de millones de pesos a 2 corporaciones regionales en los días en los que estaba saliendo. No, a ese caso lo único que hay es que escarbarle todavía muchísimo. No, aquí no se ha resuelto nada y están estallando más escándalos de corrupción, así los amigos del gobierno no quieran aceptarlos. No hay semana en que no les estallen indicios de nuevos actos de corrupción. Eso es lo que está pasando, porque además digamos una cosa que también es verdad: Petro ganó y está gobernando con una porción muy grande de la clase política corrupta. Y eso lo sabe Clara López, lo sabe Clara López. Así es como sucede. Yo no voy a decir que cada petrista sea un corrupto, pero que sí estoy diciendo que está gobernando con una parte muy grande de la clase política corrupta de este país. Y que en ese sentido yo tengo razón cuando señalo que hay un riesgo inmenso que esa reforma pensional contra los jóvenes de Colombia se esté aprobando con votos de la corrupción. Y eso es una cosa que en un país serio y un gobierno serio debería tener en cuenta para seguir o no seguir con eso. Porque es que los hechos, los indicios, las pruebas son gravísimas de que sí hubo sobornos para tramitar esa reforma. Y este es un gobierno que está demasiado untado en problemas y que tampoco es cierto, Clara, que esté resolviendo nada. Esa reforma pensional es la reforma del Fondo Monetario Internacional
internacional y es una reforma de derecha. Luego dejen de disfrazarse de lo que tampoco son. Doctora Clara López, hay responsabilidades judiciales que las tienen que responder las instancias, resolver las instancias correspondientes sin lugar a dudas, pero también hay responsabilidades políticas. Y en este caso, una de las cosas que llama la atención de todos los problemas legales que está enfrentando el gobierno y la campaña de Gustavo Petro, se deben a personas nombradas directamente por el presidente. Todas las investigaciones tienen que ver con personas nombradas directamente por el presidente y con personas que el presidente ha respaldado una y otra vez. ¿No le parece que en esa medida el presidente Petro tiene que asumir responsabilidades políticas por las personas que ha nombrado? Bueno, si todas esas alegaciones que usted da por ciertas resultan comprobadas, pues seguramente en las urnas habrá una responsabilidad política que nos castigue, pero también cuando se sepa que el grueso, no todas, porque yo no voy a decir que todas, que muchas de esas alegaciones tienen motivaciones políticas para generar una ingobernabilidad en el país, pues seguramente nos retribuirán en las urnas. Estamos a 2 años de las elecciones. Yo creo que es un tiempo suficiente para que se puedan ir aclarando las cosas y nos vamos a ver en las elecciones. Ahí es donde está la responsabilidad política. Pues, senadora Clara, es muy importante escucharla y sobre todo tener esta perspectiva suya sobre lo que pasa, sobre estos hechos que infortunadamente le hacen daño al gobierno del cual pues usted hace parte o que usted respalda desde el Congreso de la República. Pero me llama la atención algo que usted le decía hace un instante al ex senador Robledo. Dice que él, entre otros, quieren entorpecer el cambio. Salgámonos del tema de Olmedo López y de los congresistas comprados. Hablemos del FOMAG, hablemos del desastre que ha sido la implementación del nuevo plan de salud de los profesores. Ahí el cambio, ¿quién lo entorpece? ¿Los que señalaron y anticiparon desde el comienzo que eso estaba saliendo mal porque era improvisado? ¿O los que improvisaron? Yo creo que los que improvisaron tienen mucha responsabilidad, pero un tránsito de un sistema de contratación a otro siempre es un problema de fondo y siempre hay dificultades. ¿Y quién puso allá a los improvisadores? Bueno, le voy a recordar, déjame decirle. Pero ¿quién lo puso, senadora? ¿Quién puso a los improvisadores? Juicio. De ruego que me deje hablar. Cuando Gustavo Petro hizo el cambio en materia de basuras, Bogotá se llenó una semana de basuras y hubo un escándalo supremo. Cuando cambiaron los contratos en el gobierno de Peñalosa pasó lo mismo y nadie dijo nada. Yo creo que mucho de estas cosas se terminan resolviendo una vez pase la transición mal hecha, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que ustedes están cogiendo cada cosita para generar un ambiente de ingobernabilidad. Yo estuve esta semana en un foro en el externado sobre lo que se llama guerra jurídica o lawfare, y en eso consiste, en que hay una especie de alianza entre sectores de la oposición, sectores mediáticos, actores, ¿cómo es que se llaman? Operadores judiciales y demás, que generan unas condiciones de ingobernabilidad y hasta generan la idea en el público que todo está mal y corrupto. Con esa misma tesis de los presidentes democráticos progresistas que surgieron de la primera ola de izquierda en América Latina a partir del año 2000, sacaron del gobierno a más de la mitad. Y ya vamos en la segunda ola y estamos en el mismo proceso. Yo creo que a Gustavo Petro le quieren impedir terminar su periodo, como lo ha anunciado la señora Cabal, como lo anunció en su momento el coronel John Marulanda, el expresidente de FECODE, que en paz descanse, como lo hacen diariamente a través de fake news, como el video que anduvo circulando y que seguramente a él se refirió el comandante de la Fuerza Armada cuando llamó al orden y a la obediencia de la institución. Entonces aquí hay un poco de todo. Y claro, hay casos que se tienen que sancionar. A mí me parece mal llevado, aunque no lo conozco a fondo, el tema de los profesores, pero estoy segura de que lo van a resolver. Esos son los tránsitos mal hechos, mal diseñados, de un proceso a otro, pero que terminan finalmente enderezándose. Pues ojalá así sea para el bien de la salud de los profesores, porque ¿qué más podría uno pedir
que los profesores y todos los colombianos tengamos una buena salud. Es un derecho inalienable. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W. Un feliz fin de semana. A usted, muchísimas gracias.